Sumamos a la cobertura de los hechos a nuestro compañero Jorge Gestoso. Bienvenido. Marcela, buenos días. Seguimos justamente acá en Ciudad de México, donde ya el 90% de las boletas electorales han sido distribuidos. Todo marcha sobre ruedas y contamos nuevamente con el mejor equipo para esta cobertura. Y acá en estudios tenemos nada menos que a mi colega Carlos Montero. Carlos, otra vez compartiendo otra jornada. Un gusto, Jorge. Realmente estamos siendo testigos de unas elecciones que van a ser históricas. Como estaban diciendo las autoridades electorales, no hay temor de fraude en un país que, esto lo podemos hablar más adelante, sufrió fraudes electorales, y algo que estuvo muy presente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un tema para debatir más adelante. Está todo listo, y justamente para analizar estas elecciones históricas quiero dar la bienvenida. Nos acompaña Lautaro Rivara, sociólogo, periodista, docente, investigador, y lo que me gusta a mí que él es licenciado en Sociología y doctorado en Historia por la gloriosa Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Gracias, Lautaro, por estar con nosotros. Carlos, Jorge, ¿cómo están? Qué gusto enorme. Todo muy bien. Dime tú, que tienes una visión argentina, pero hace tiempo que estás aquí en México, se habla mucho de estas elecciones históricas. ¿Cómo tú las ves? ¿Cómo nos dirías que tendríamos que seguir este proceso de aquí hasta el domingo? Bueno, te diría que primero llama la atención la previsibilidad que hay en el escenario político mexicano. Si uno ve el mapa de América Latina y el Caribe, en un momento muy convulsivo, de incertezas, de incertidumbre, de cambios de gobiernos, de crisis, lo que vemos en México ya hace bastante tiempo es un escenario de continuidad política que está prácticamente garantizado, y una estabilidad política y también económica, que es un hecho notable. Si uno ve las grandes variables económicas del país, se mantienen, el peso está fuerte, la economía está estable, el salario real sigue creciendo, lo cual, por supuesto, permite que los mexicanos tengan un horizonte de futuro más o menos previsible, que, insisto, eso es algo que no pasa en todos los países de la región, y se los puedo decir particularmente desde la Argentina. Ahora, doctor, un tema también que va a ser una gran interrogante, que es la participación de los jóvenes. Aquí la Constitución dice que es obligatorio votar, pero no se ponen sanciones a quienes no votan. Por lo tanto, en definitiva, la gente lo toma como que no es obligatorio. Y en las dos elecciones anteriores, los jóvenes votaron solamente por encima de los mayores de 80 años, los índices más bajos de participación. ¿Has podido leer algo en ese sentido, entre líneas, de qué es lo que puede esperarse? Sí, lo que se está viendo en la campaña es que hay diferentes sectores y candidaturas que están directamente yendo a interpelar a ese voto joven, digamos. Incluso se supone, desde algunas candidaturas no oficialistas, que la posibilidad de captar algún voto eventualmente desencantado podría, de alguna forma, aumentar el caudal. Evidentemente, la juventud, en el caso de México, es uno de los sectores que más ha vivido los últimos años de crisis a nivel global. Fue un sector evidentemente muy afectado por la pandemia, en términos de estabilidad, en términos laborales, incluso también de perspectiva de futuro y hasta en términos psicológicos. No olvidemos que la pandemia y sobre todo las cuarentenas implicaron una serie de impactos, digamos, también importantes en las juventudes, y creo que en ese escenario México no ha sido la excepción. Evidentemente va a ser un sector de la sociedad que además es un electorado muy masivo, que va a ser decisivo para definir no tanto el escenario presidencial, que lo podremos conversar, está un poco más cocinado, pero sí algunas disputas claves como las del Parlamento, algunos estados que están en juego, incluso la propia Ciudad de México. A propósito de los jóvenes, les cuento una anécdota. Una chica de producción, le pedí, por favor, no sé si lo muestro a esta cámara, me dice Víctor, este es el documento que se necesita para votar. Este es el documento. Entonces, para incentivar el voto de los jóvenes, hay muchas empresas, muchos negocios que le dicen, si ustedes van y nos muestran que votaron este domingo, con el sello en el dedo y demás, le vamos a dar un café gratis, hay distintos descuentos si compras un producto. Normalmente los jóvenes dicen, bueno, que me dan un café gratis, me dan un descuento. Y esta chica, que aquí ven el documento, no creo que vean la dirección, perdónenme, me dice, por favor, no lo pierdas porque me quedo sin café. Entonces, tiene 23 años. Estrategias válidas. Hay una estrategia válida, indudablemente, para los jóvenes. Y un tema también complicado, ya es la otra cara de la moneda, es el temor a la violencia. Es decir, durante
esta campaña 29 asesinatos, tanto es así que el último día, antes del cierre, o sea, el jueves, hubo un asesinato en donde a quemarropa se ve un video con una pistola a centímetros de la cabeza del individuo, 29 asesinatos, y hay temor en la gente de salir a participar y eventualmente que pudiera pasar algo. Otros dicen, se han tomado todas las precauciones a nivel del Estado de asegurar esto. ¿Cuán motivado podría estar el electorado por dos cosas? O por el temor o porque piensan que la candidata que según las encuestas tiene una gran ventaja o tendría una gran ventaja, ya no es necesario que yo salga a votar porque ya está todo el pescado vendido. Bueno, sobre el tema de la violencia, evidentemente estos hechos muy luctuosos que estuvimos viendo, hablamos de hechos de sicariato concretos, tienen un objetivo que es, en algunos casos, obviamente, sacar de carrera a un contendiente asesinándolo, o también otros niveles de la violencia que vimos, extorsionándolo, secuestrándolo, obligando a que baje su candidatura, pero tiene un efecto sobre todo disciplinario en las poblaciones. Cuando se asesina un candidato, se le está diciendo a su base social que no tiene que ir a votar. Se está infundiendo el miedo hacia esa base social. Entonces, evidentemente que el Estado pueda movilizar todos los recursos, toda la fuerza de la ley y dar todas las garantías es importante, no solamente para salvar la vida de las candidaturas, que es algo absolutamente elemental, obviamente, en un sistema democrático, sino también para que la gente sienta la seguridad y la confianza de poder votar y de poder votar por quien quiera. Después, con la segunda cosa que decía, sí, evidentemente hay un escenario que, según los sondeos, estaría indicando una cierta preferencia en torno a la candidata del oficialismo, y sin embargo son elecciones, digamos, o sea, nada está definido hasta que el ciudadano va y coloca su voto en la urna. Lo que tenemos son previsiones, pero nada, tenemos que obviamente esperar, y la ciudadanía es la que va a definir, digamos, no ningún tipo de encuestas. Pero indudablemente la ciudadanía ante esta situación de violencia, el tema hoy en la portada de la mayoría de los diarios mexicanos dan detalles de este incidente que hablaba Jorge, de este candidato Alfredo Cabrera, que en su cierre de campaña en Guerrero, un sicario lo mató, y se conocen detalles del día de hoy. Este sicario pretendía estar, que tenía una discapacidad o que tenía una enfermedad, y fue burlando a la seguridad, porque había varias líneas de seguridad antes de llegar a este candidato que iba a cerrar su campaña, y logra ponerse, como yo estoy cerca de Jorge en estos momentos, y le pega un tiro. A imágenes de eso que son dramáticos, quema ropa, y es un hombre que logró burlar, no es que no había seguridad, exacto. Logró burlar la seguridad pretendiendo que tenía una discapacidad. Entonces, indudablemente que si eso, una persona que tiene su seguridad y demás, sufre este terrible asesinato, imagino que eso influye en lo que puede pasar en la gente. Pero eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta. La seguridad a los votantes, ¿cuál es el tema que más les interesa? ¿Es la seguridad? Hablabas que la economía está en una buena situación. También estaban conociendo hoy, leyendo los diarios, el desempleo, que es relativamente bajo comparado con otros países de Latinoamérica, que se conocieron los datos el día de ayer. ¿Seguridad es el tema que más le preocupa a los mexicanos en estas elecciones, dirías? Es uno de ellos. Si uno estuvo siguiendo los debates presidenciales, tuvimos 3 debates presidenciales organizados por la autoridad electoral, vamos a ver que la economía generó algo curioso, digamos, que es una especie de consenso. Cuando uno ve el desempeño de los candidatos opositores, proponían básicamente continuar con la misma política económica del actual gobierno y del actual sexenio, es decir, mantener una inflación baja, crecimiento del salario real, un desempleo bajo. Independientemente de que después lo vayan a hacer o no, la propuesta era continuidad con matices. Ahora, creo que los ejes de campaña más fuertes contra el oficialismo estuvieron evidentemente en el tema de la seguridad, eso hay que decirlo. El tema de la seguridad en México tiene una larga historia, está vinculado a la guerra sucia, a la guerra contra el narcotráfico, a los gobiernos conservadores que han tenido una política de militarización y de llevar muchísima violencia a los territorios, que evidentemente no ha sido solucionado en un sexenio, y eso hay que decirlo. Otro indicador de la violencia en la campaña política es que tenemos más de 500 personas, candidatos y candidatas, que han solicitado protección de las Fuerzas Armadas, que es otro indicador complementario. Además del tema de la seguridad, creo que el otro eje es el de la corrupción. Ustedes saben que el actual sexenio ha hecho de la honestidad y la transparencia un eje de campaña muy, pero muy importante. Entonces la oposición ha buscado de alguna forma desgastar ese eje y vincular ciertos hechos de corrupción, obviamente, a la figura presidencial y ahora a la nueva candidata a la presidencia de la República. Tú estás acá y puedes medir
que siempre los medios hegemónicos han sido un brazo del poder, es decir, al servicio medios que son privados, han estado simplemente hasta como un partido político participando en la vida de México. Y siempre han tratado de desacreditar a todo lo que ha sido, digamos, posible alternativa al status quo a la derecha. En este caso, los epítetos se revisten en América Latina, acá lo vemos por todos lados, o sea, narcoterrorista, castrochavista, comunista, socialista, terrorista, es decir, es una receta. Y sin embargo, el pueblo mexicano esta vez no compró esa letanía y sale a manifestarse que ha, de alguna forma, crecido, que ha madurado. ¿Qué pasa que se ha dado que ese fenómeno que funcionó muy bien en todas las elecciones anteriores, esta vez no? Sí, evidentemente hay un agotamiento de viejas estrategias que creo que la ciudadanía ha ido aprendiendo, y también tuvimos algunos mecanismos de contrapublicidad o de pedagogía popular muy interesantes, como fue el caso de las conferencias matutinas del presidente de la República, que sostuvo todos los días durante las famosas mañaneras, durante 6 años, digamos. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de participar, y realmente es un ejercicio de pedagogía, de explicar a la población sin mediaciones, sin fórmulas complejas, la actualidad del país y dar una visión oficial. Yo creo que ese modelo es interesante, creo que ha sido bastante eficaz para combatir algunas narrativas que, como vos decís, han fracasado. Tuvimos algunas operaciones llegadas desde algunos grandes medios de los Estados Unidos, por pudor, decencia, no los voy a mencionar, que aseguraban que el presidente de la República era un narcotraficante. Que bueno, lo hacen en todos los candidatos que no le sirven en toda América Latina. Exactamente. Bueno, ese famoso diario se tuvo que retractar y tuvo que admitir que no tenía estás hablando del New York Times, ¿no? Quizás. Tuvo que admitir que no tenía ninguna prueba que sustentara una denuncia del calibre y la gravedad de tener un presidente narcotraficante. Entonces, esas operaciones están fracasando. Un término tan fuerte que no solamente lo usó este medio, sino la candidata opositora, Xochitl Gálvez, que justamente las autoridades electorales dijeron, por favor, no le diga narcocandidata a la candidata oficialista. Es un tema que muchas veces los medios, porque estamos hablando con él previamente, al ser los dos argentinos, de cómo es la situación de los medios en Argentina, cómo hay una división, cómo hay una situación que indudablemente está muy polarizado, por lo que veo acá desde lejos, en México pasa lo mismo. Hay algunos medios que son muy fuertes, pero hasta fuertes de una manera injusta con el actual gobierno. Sí, me parece que sí, y creo que también eso quizás deja una especie de pendiente para el próximo periodo que tiene que ver con la necesidad de fortalecer un sistema de medios públicos. Cuando digo públicos, no digo oficialistas, no digo partidarios, digo públicos, digo medios abiertos, plurales, accesibles a la ciudadanía y que puedan expresar la diversidad de voces de un país que, como ustedes imaginarán, México es un país tremendamente diverso. Lo desconozco, perdóname. Hay un canal, por ejemplo, en Argentina, cuando asumió Milei, decidió la agencia Telam, que era la agencia pública, también piensa hacer lo mismo con la televisión pública. Acá hay un medio público. Hay medios públicos, pero tienen una llegada más bien limitada, digamos. Las viejas corporaciones de prensa son las que siguen en general modelando la opinión pública, con estas honrosas excepciones que les comentaba, como es el caso de las mañaneras, por ejemplo. Ahora, en el caso también particular de Estados Unidos, un país que tiene 3.000 kilómetros de frontera norte con Estados Unidos, su mayor socio comercial, sale un posible ganador de la elección de Estados Unidos, por lo menos un candidato presidencial, que ayer lo encontraron culpable de 34 cargos, ni más ni menos, Donald Trump. Y ese señor ha dicho que, o sea, desde el primer día de la primera elección, tú recuerdas que la frase fuera, los mexicanos vienen y ensucian, y algunos de ellos son buena gente. Ahora está diciendo que envenenan la sangre de los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador ha tenido la habilidad de caminar por el pretil, de llevarse bien tanto con Trump como con Biden. ¿Qué puede pasar, gane quien gane, la relación con Estados Unidos en los próximos 6 años? Bueno, les diría que lo que pasa en Estados Unidos es tanto o más definitorio de lo que va a pasar este mismo domingo. Evidentemente son países no solamente conectados por una frontera, sino profundamente integrados en términos económicos.
Yo creo que para los que venimos de muy al sur, estar aquí en México nos permite entender que América Latina y el Caribe no termina en el Río Bravo, sino que termina en el corazón de los Estados Unidos. No podemos olvidar que hay más de 40 millones de migrantes latinos en ese país, entonces nuestra propia cultura, nuestra propia historia está imbricada con la de los Estados Unidos. En términos económicos, concretamente, la dependencia es total. Recordemos que México renegoció el viejo Telecán y lo cambió por el Temex con algunas condiciones de negociación más favorables. Pero bueno, eso tiene todos los riesgos de llevarse bien con un vecino que sigue siendo un vecino muy complejo y muy hostil. En el caso de Trump, por nombrar alguna de sus barbaridades, él propuso bombardear territorio mexicano para combatir a los narcotraficantes. Yo creo que la cuestión migratoria se puede llegar a complicar aún más, no es que sea sencilla hoy por hoy, pero evidentemente la política trumpista va a implicar un nivel de acoso mucho mayor a los migrantes mexicanos. Lautaro, quiero invitarte a ver una nota que justamente preparamos en todo este proceso rumbo a las elecciones del domingo. Esta es la sala de prensa en la que medios nacionales e internacionales seguirán las elecciones en México de este domingo, una jornada que será histórica. Estarán con nosotros y de la mano creo que estaremos dando las mejores cuentas transparentes y certeras a nuestra nación. Hasta este viernes se habían entregado casi el 90% del total de boletas que serán usadas durante la jornada comicial. La boleta electoral está impresa en papel seguridad, con una marca de agua del INE y diversos elementos que la hacen infalsificable. Se instalarán casillas especiales para que las personas en tránsito puedan ejercer su voto. En ellas se realizará un programa piloto con urnas electrónicas en las que también podrán votar por una de las coaliciones o por los partidos que las conforman. Sobre todo en la boleta de diputado, le van a dar dinero y le va a contar ese voto para su registro. Entonces, lo que dicen es, vota simple para que no te equivoques con los nombres. Pero si tú quieres premiar a 3 partidos políticos, Daniel, pues es cuando puedes entonces tachar los 3 partidos que están apoyando a una sola candidata. Para esta elección, el INE realizará conteo rápido para la presidencia y por primera vez también para el Congreso y las 9 gubernaturas en disputa. Es histórico que tengamos 9 gubernaturas, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, más la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Ya también se definió el tamaño de la muestra, el comité lo definió en 7.500 casillas para el caso de la elección presidencial, para la del Senado 1.620 y para la Cámara de Diputaciones en 4.620. Además de esos conteos, la noche del domingo el INE operará un programa de resultados electorales preliminares o PREP. La Comisión Federal de Electricidad apoyará para evitar cortes en el suministro de energía. El conteo rápido pues fluirá con base en lo que nos vayan diciendo los expertos. Por diversas razones, en algunas regiones del sureste no podrán ser instaladas algunas casillas. Pese a que se ha intentado magnificar el hecho, se tiene clara la magnitud del problema. Estamos hablando de 168 casillas de 170.204 y eso es como el 0.0071%, o sea, no alcanzamos ni al 1%. En el caso de las y los mexicanos en el exterior podrán votar presencialmente en los consulados de 20 ciudades de Estados Unidos, una de Canadá, una de España y una de Francia. La única cosa es que las personas tienen que tener su credencial del INE vigente. Entonces ahí es creo donde va a fallar un poquito. En esta ocasión además se permitirá por primera vez el voto de personas en prisión preventiva y se tiene un registro de más de 1.300 observadores internacionales. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Les recuerdo nuevamente, la credencial del INE vigente es esta que está aquí en mi mano, que es la cédula de identidad en argentino, lo que puede ser en Estados Unidos. Ahí tienen a nuestros sets en Ciudad de México, están viendo el compartir entre nuestros presentadores y el invitado. La idea es que podamos tomar toda la información posible en cada uno de estos espacios. Vuelvo con ellos. Vuelvo entonces a Ciudad de México, decía. Entonces, Marcela, justamente es para tener a nuestra audiencia siguiéndonos muy al instante, jugando el ping-pong contigo en Caracas y acá en nuestro estudio en Ciudad de México. Pero tú, Carlos, tenías esa cédula de identidad. No, quería mostrarle justamente a raíz del informe que le presentamos, esta es la cédula que se pide para
votar la que necesitas. Si no la tenés, no acudas a las urnas. Pero quiero también, ya que está Lautaro con nosotros y hablabas del tema Trump, mucha gente me preguntaba en las redes sociales, ¿es el fin de Trump? Lo declararon culpable de todos los cargos. La sentencia va a ser en julio recién. Pero lo curioso, y les digo a ustedes, que por más que lo declaren culpable, que por más que lo metan preso, no puede seguir en carrera, puede presidir la Casa Blanca desde la celda de Nueva York donde lo metan, que me parecía muy insólito, y mucha gente en las redes sociales me decía, es imposible, ¿cómo si lo condenan va a poder seguir en la carrera presidencial? Señores, puede seguir. Y un elemento más que me llamó la atención, Jorge y Lautaro, es que desde que lo declararon culpable, saben que todos los candidatos están recaudando, piden que sus seguidores depositen a sus campañas. Récord histórico de dinero que le enviaron a Trump luego de que haya sido declarado culpable, porque muchos seguidores lo ven como que es una víctima del sistema que lo quieren sacar de carrera. Entonces ayer fue un día malo en cuanto a la decisión de la justicia, pero muy bueno económicamente para el Partido Republicano porque recibió muchísimo dinero. Muy loco. Y en definitiva, también las contribuciones aquí, me imagino que es un tema también cuestionable de si se respetan o no los límites en cuanto a recaudación de fondos para campañas. Sí, es un tema que se ha debatido aquí mucho. Yo creo que aquí felizmente está bastante más regulado que en los Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, de hecho, el lobby es un hecho legal y uno como empresa puede básicamente bajar cantidades exorbitantes de dinero, por ejemplo, un congresista. En el caso de México, esas cosas están más reguladas, los montos de campaña están regulados por el INE. Después, evidentemente, hay excesos, hay sobregastos y será materia de debate después del día domingo. Pero bueno, creo que estamos un poquito más avanzados en términos electorales que los Estados Unidos. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Lautaro. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Jorge. Por supuesto, seguiremos hoy en distintas ediciones.